Estamos comunicados con Eduardo Sartelli. Eduardo Sartelli es doctor en historia y para nosotros es un gusto poder consultarlo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, tirando como toda Argentina. Bueno, en la universidad siguen trabajando, ¿no? Sí, la universidad sí, la educación en general sí. Eduardo, queríamos consultarte sobre el momento político que estamos viviendo. Quisiera que empecemos por la marcha del 17 de agosto. ¿Cómo la viste vos? Bueno, mira, una primera cosa que para poder examinar la marcha esta hay que sacarse de encima son las imágenes que construyen un determinado perfil a partir de proposiciones marginales. Digamos, como si vos vas a una marcha kirchnerista te vas a encontrar siempre en algún rincón un grupo de veganos, un grupo de LGTBI no sé cuánto, grupos de anarquistas que defienden a las ballenas, hippies, bueno, pero eso no es el kirchnerismo. Es evidente que por afinidades ideológicas, por lo que sea, esa gente se siente convocada en ese sector. Pero eso no es el kirchnerismo. Claro. Sería banalizar una situación. Ahí hay una situación por el estilo, se da cuando vos ves cómo los medios kirchneristas o el kirchnerismo busca ponerle sello a esa marcha. Y entonces ves terraplanistas, gente que quiere tomar dióxido de cloro. Cada sector busca retratar a la otra parte de una manera que le resulte ideológicamente, digamos, adecuado al posicionamiento que quiere tomar. Y entonces es obvio que para el macrismo y los sectores que empujaron la marcha de ayer, identificar el kirchnerismo con la izquierda, identificar el kirchnerismo con Venezuela, con la Unión Soviética, con Cuba, tiene una utilidad. Claro. Ayuda a definir un patrón y una confrontación. Ahora, habría que ser medio delirante para imaginar que el kirchnerismo es expresión de eso. Al revés lo mismo. Es decir, que el kirchnerismo quiera hacernos creer que la marcha de ayer estuvo llena y protagonizada por terraplanistas y que gente que quiere tomar dióxido de cloro es una imagen ideológica de la definición del enemigo, pero eso no es el contenido real de la marcha de ayer. Eso no quiere decir que esa gente no haya estado. Claro. Quiere decir que eso no lo define. Claro. Entonces cuando vos ves el grueso de la gente que se manifiesta y qué es lo que está esgrimiendo, hay dos elementos básicos que uno podría definir casi por el contenido político de sus componentes. Ari, Pro. Es decir, Carrió, Macri. ¿Por qué? Porque vos ahí tenés un dato muy elemental, que es la cuestión económica. La reivindicación de la economía privada, de la propiedad privada, del antiestatismo. Bueno, eso es Vicentín proyectado. Sí. Y por otro lado tenés la República. Por un lado tenés a Macri, por otro lado tenés a Carrió. Esta marcha se inició a caballo de una crisis económica y de un ajuste bestial, pero con un acicate que tiene que ver mucho con no solo la definición ideológica de que se mueve, sino cómo piensan la crisis los que se mueven. Claro. Los que se mueven piensan la crisis como un problema del Estado contra la economía privada. Y por lo tanto, todo el tema de la reforma judicial, la corrupción, la impunidad, etcétera, etcétera, actúa como un acicate muy poderoso. Y no es extraño entonces que esta marcha se desate después del problema de la reforma judicial y que además adquiera una importancia numérica muy grande. No hay que quedarse con que fueron 4 o 5 que toman dióxido de cloro. La magnitud es realmente importante y lo que está mostrando es dos cosas. La primera, que como hemos dicho más de una vez, el macrismo llegó para quedarse. No es la expresión de una parte de la sociedad que no entiende nada y que de alguna manera es engañada por los medios de comunicación. En realidad, el macrismo, el fenómeno PRO,
en realidad refleja una alianza de relaciones de clase. Y esa alianza contiene elementos populares. ¿Qué quiere decir que contiene elementos populares? Muy sencillo. A ver, el tipo remontó 2 millones de votos en 30 días. Y se puso a tiro. O sea, no es que perdió estilo Wiener. O sea, 54 Cristina, 15 Wiener. No. Por 2 puntos hay un 2% que se da vuelta y vamos a segunda vuelta y creo que te la gana. Entonces, estamos hablando de toda una porción de la sociedad que se vehiculiza detrás de la alianza macrista. Y se vehiculiza y es capaz de producir cosas que no corresponden a la derecha, por lo menos cuando entendemos la derecha tal cual nos las quiere describir el kirchnerismo, o sea, la derecha tradicional, reaccionaria, Macri basura, vos sos la dictadura. Macri no precisa la dictadura, puede ganar elecciones. Y ese dato, la idea de una posición de centro-derecha, porque Macri no es la derecha en sentido estricto, para encontrar la derecha en sentido estricto, la derecha reaccionaria, hay que ir bastante más a la derecha de Macri. Claro. La variante es que acá hay una variante de centro-derecha liberal que es capaz de ganar elecciones y acaudillar una coalición ganadora con base popular, porque si no tuviera base popular, vos no entendés cómo Macri saca 50% de los votos. No entendés cómo Macri, en medio de un ajuste machazo, porque el ajuste de Macri, digamos, quedó, digamos, ahora, y progresivamente va a ser así, quedó opacado por lo que vino con la cuarentena. Pero Macri va a las elecciones en medio de un ajuste machazo y saca el 41% de los votos y se pone casi a 2 puntos de ¿cómo se llama? De la segunda vuelta. Entonces, ahí hay algo duro, ¿entendés? Hay algo sustantivo que tiene base social y además tiene un proyecto y puede movilizar. Y en ese sentido es mucho más interesante que el kirchnerismo. Y digo interesante como fenómeno político, más allá que a uno le guste o no, son cosas distintas. Claro. ¿Por qué tiene un proyecto? Porque Macri tiene un proyecto. Vos podés decir que el proyecto es un proyecto burgués, bueno, chocolate por la noticia, el otro también. Claro, ¿no? el otro también. Ahora, como proyecto burgués, el de Macri es mucho más interesante que el de Cristina. ¿Vos sabés cuál es el proyecto de Cristina? No se sabe. No se sabe. Vos sabés cuál es el proyecto de kirchnerismo, pero no me refiero solamente a Alberto, que es obvio que no sabe para dónde va y claro, que, digamos, es un tiempista de la nada, se acomoda sí, como puede. Eduardo, podríamos sintetizarlo esto en que en realidad Macri tiene un proyecto de capitalismo superador con el capitalismo al cual nosotros estamos acostumbrados, que es vivir los capitalistas que viven del Estado y todo lo que vimos hasta ahora, ¿no? Del Estado, la corrupción, como que Macri puede ser un proyecto de capitalismo superador. Mirá, ahí está bien la pregunta y está bien elegido el adjetivo. Lo que habría que discutir es ¿qué sería superador? ¿Superador en qué sentido? Hablando dentro de lo que es capitalismo, ¿no? No, eso está claro, sí, claro. estamos sistema que no me gusta, como... No, está claro, estamos en ese campo semántico, acá no estamos discutiendo otra cosa. Claro. Hemos visto como capitalista, sí, Macri tiene un proyecto que es mejor, al del kirchnerismo es mejor, al proyecto al proyecto capitalista que uno podría identificar con Lozano, ¿no? Y es mejor que el de Labaña. Ahora, la pregunta es si el macrismo, el proyecto macrista puede superar los problemas de la economía argentina. Claro. Y ahí es donde nos encontramos con una serie de problemas que remiten a situaciones cruzadas. Es decir, ¿qué es el kirchnerismo? El kirchnerismo es el amague discursivo de un capitalismo de base estatal, pero que no se proyecta como tal capitalismo de base estatal. Si vos querés, para tomar una metáfora, es la farsa del peronismo. El peronismo ya está muerto, eso ya lo sabemos. Ahora, el kirchnerismo es la farsa, en este campo, del peronismo. Porque Perón asume con un proyecto de tipo nacionalista que busca desarrollar la industria pesada, el Estado ocupa un lugar allí central, y la planificación es la clave de todo el asunto, los famosos planes quinquenales. Ahora, a Perón no le daba de piné para semejante cosa.
¿sí? Ahora, eso aparecía como una utopía porque carecía de la potencialidad real, no tenía con qué hacerlo, y más en un contexto histórico en el cual eso era realmente difícil, y sobre todo con las bases que tenía. En algún momento habría que charlar la distancia entre Pinedo y Perón, entre el plan Pinedo de comienzo de la Segunda Guerra Mundial y el plan que establece Perón. Pinedo tiene la idea de vamos a transformar a la Argentina en un productor de productos industriales intermedios, zapatos, heladeras, y se las vamos a encajar a Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Que vos entras en una relación con esa economía en la cual tu especialización tiene una base que te permite a vos desarrollarte más allá del campo agrario. Ese proyecto fracasa porque presupone un agudo ataque a las condiciones de la clase obrera, que tiene salario demasiado elevado para poder hacer eso. ¿Quiénes pudieron hacer eso? Y Japón, Corea del Sur, Taiwán. ¿Entendés? Eso acá no lo podías hacer pasar. Ahí es donde entra el peronismo. El peronismo te puede hacer pasar algo parecido a eso, pero mirando hacia adentro. Una industria que le puede ofrecer a la clase obrera cierto nivel de vida, nada despreciable en relación al resto del tercer mundo, pero que es incapaz de proyectarse, o sea, de hacer crecer las fuerzas productivas a escala mundial. El resultado se termina agotando. Por eso el peronismo es una utopía. Ahora, el kirchnerismo no es ni siquiera eso. Yo desafío a cualquiera que me digan cuál es la estructura capitalista argentina, y lo digo sin ninguna chicana. En términos capitalistas, ¿qué quieren hacer? No se sabe. ¿Entendés? Es simplemente la reacción inmediata a la cosa inmediata. Y ocupar posiciones en el Estado, un Estado que se va desfigurando y termina transformado en cualquier cosa, en una dilapidación completa de recursos. Tuvimos la década ganada, un ingreso de plata gigantesca, ¿y en qué se gastó eso? En nada, ¿entendés? Entonces, frente a eso, claro que el macrismo es mejor, Obviamente, el problema del macrismo es que, igual que Pinedo, presupone que acá hay que ajustar mucho. Y un problema más, tal vez más grave para Mauricio, que el problema de ajustar a la clase obrera. Porque si vos te pones a pensar, la dirigencia sindical con Macri no tuvo demasiados problemas. Se pudrió todo al final cuando todo se iba a los caños. Pero, ¿cuál es el problema de Macri? El problema de Macri es su propia clase. Esta burguesía no soporta el programa macrista. ¿Cuáles son los ídolos de Macri? Y los ídolos de Macri son los unicornios. Ahora, la burguesía argentina es el club de la obra pública. Claro. Sí, entonces, a eso justamente me refería. El apoyo del kirchnerismo en las elecciones de los sectores más concentrados se vio a simple vista, es decir, no querían seguir con el macrismo, y creo que también porque los obligaba a competir por ahí también, ¿no? Lógicamente, cuando Cristina la apuraban con Báez y López, decía, bueno, que vaya a juicio todo el club de la obra pública, o sea, que vayan a juicio todos los tipos a los que yo enriquecí y que se enriquecieron conmigo, a ver qué dicen. La estrategia que tiene es meter a todo el mundo ahí en Comodoro Pi y después sacar algo así como una especie de ¿cómo se llama?, de amnistía general, terminamos con la grieta, acá no pasó nada. Esa es la estrategia, el plan B, digamos, ¿no? El plan A es que la declara inocente y, virgen de la patria. Ahora, efectivamente, la burguesía, sobre todo la más grande, te apoya a un Macri cuando Macri te habla de la reforma laboral, de la reforma del sistema judicial, etcétera. Ahí te lo apoya. Pero cuando te dice, no, pero mirá, acá, yo no te voy a pagar $10.000 el kilómetro de ruta, si vale 6.000, ahí la cosa se pudre. Claro. ¿Por qué? Y ahí aparece el padre y el propio padre dice, este es un boludo. En esa expresión de Franco a Mauricio está esa situación, hasta incluso yo creo que es generacional, tan extraña, además que da hasta para hablar psicológicamente. El hijo que quiere superar al padre, y el padre que es realista y le dice, esto no es así, vos sos un boludo. Bueno, y es más, les decía, hay que votar a la cámpora, que son pibes que pisan fuerte y vienen bien, ¿no? Pero si Franco Macri siempre fue peronista. Claro. Y si forma parte del Club de la República, Macri hasta permitió que se llevara
a los estrados a su propio padre, que zafó porque ya estaba más cerca del arpa que la guitarra. Entonces, hay ahí una cuestión con el macrismo muy poderoso para sectores enteros de la economía y de la sociedad argentina. Que Macri, de alguna manera, parece extraño porque es un tipo completamente desangelado, que Macri electriza. ¿En qué sentido? ¿Es posible que me dejen de sacar plata? ¿Es posible que no metan la mano en la lata? ¿Es posible? Bueno, alguien me va a decir, mira, podemos hablar de mucho negociado de macrismo, lo que vos quieras. Yo apuesto doble contra sencillo si uno de los negociados del macrismo equivale a 1/3 de la parte 1000 de uno de los negociados del kirchnerismo. No jorobemos. Claro. Acá nene de pecho no hay, inocente no hay. Claro, pero aparte había un plan sistemático de corrupción, ¿no? Visto ahora a la distancia en la época del kirchnerismo, que ahí participaba cantidad, bueno, todo como vos decías, los referentes de la obra pública, los grandes empresarios, que... todos. Claro. Pero cuando un capitalismo funciona así, es porque no funciona. Claro. Y entonces, ¿cómo se recicla? Porque de eso participa hasta el capital extranjero, que hace cosas acá que en su país no lo puede hacer porque lo meten preso. Claro. Pero claro, es eso que llamamos corrupción, es la dinámica propia de un capital quebrado. Claro. Que agarra recursos donde pueda. Claro. Ahora, Eduardo, nosotros vemos que Macri tiene un proyecto, o digamos el macrismo, porque no necesariamente después lo puede llevar adelante solamente Macri, ¿no? Por ahí lo puede llevar adelante Rodríguez Larreta, no sé, Bullrich, cualquier otro. Bueno, esa es una acotación muy importante, que es otro elemento que supera el kirchnerismo. Claro. El macrismo lentamente va superando el carácter puramente personal. Claro, pero ahí está, tienen un proyecto. Ahora, el kirchnerismo no tiene proyecto. Y tampoco se ve un proyecto de los sectores de izquierda, porque en estos momentos, más allá de que sean minoritarios, lo que sea, pero no tienen un proyecto, porque a veces un proyecto minoritario con el tiempo crece, pero si no tenés proyecto no podés crecer. Si vos te abrochás como izquierda, por ejemplo, al kirchnerismo, y nunca vas a crecer. Siempre vas a ser la cola de un proyecto de otros. Mira, ahí para entrar a esa cuestión, que podemos debatir durante horas, tenés que prestar atención a 2 o 3 cosas como hilo conductor. La primera es que en su dinámica el kirchnerismo tiende a reproducir la farsa de eso, la farsa de la izquierda. Lo que está indicando que hay fuerzas que presionan en ese sentido, más allá que eso se resuelva como farsa, porque el kirchnerismo finalmente está dirigido por la burguesía. Claro. Es decir, la sociedad presiona para un cuestionamiento del capital, pero no lo resuelve como cuestionamiento del capital, sino como la confirmación del capital en su perversión. Es una cuestión muy perversa, es como Venezuela, como Maduro, ¿entendés? Y acá es lo mismo. Hay como una especie de odio al capital privado por parte del kirchnerismo que no se resuelve en otra cosa que odio al capital privado porque no es mío, porque si fuera mío no tengo ningún problema. Claro. Es lo que La Baña denunciaba como capitalismo de amigos. Claro. Ahora, es evidente que hay una especie de conciencia estatal en la sociedad argentina que entiende que hay un límite del capital que debe ser superado, y ahí es donde debiera entrar la izquierda. La pregunta es ¿por qué no entra la izquierda? Una de las razones es por lo que vos dijiste, la izquierda tiene el síndrome del 17 de octubre, desde el 17 de octubre del 45 no cree que puede hacer algo, que pueda hacer algo al margen en contra del peronismo, claro. Y eso se traslada al kirchnerismo. La otra cuestión es que la izquierda tiene una tara constitutiva. ¿Cuál es el problema cuando un hecho es muy potente? Que coagula la historia, la coagula para atrás y la coagula para adelante. Todavía seguimos insistiendo con ser buenos bolcheviques, pero a ver, la historia, el momento, la situación que gestó a los bolcheviques no es esta. Okay. Seguimos insistiendo con el programa de transición porque es el programa con el que Lenin y Trotsky, pero Rusia era otro país. Entonces hay una pereza y una incapacidad, un temor, un miedo a salirse de los textos sagrados y hablar. Por ejemplo, el principal problema para esto que estamos hablando es el siguiente.
vos no podés formular un programa, porque la revolución es mundial. Y si vos formulás un programa para la Argentina, quiere decir que estás pensando en el socialismo en un solo país. Por lo tanto, estás pensando como buen estalinista y a la postre como reformista. Y entonces, ¿en qué se transforma la revolución? En un hecho místico que se va a producir en un solo momento en todos los lugares y va a cambiar todo. Eso hace que vos no tengas que preocuparte, no quieras preocuparte, estés en contra de formular un programa que sea mucho más allá que atender a la coyuntura crítica, la nacionalización de la banca, el proyecto de comercio exterior, cosas por el estilo. Tenés que decirle a la gente cuál es el horizonte que querés, a dónde los querés llevar, porque si no los estás invitando a una verdadera tragedia, porque una revolución es un hecho, digamos, que no es precisamente un baile de máscaras. No, estás invitando a un esfuerzo histórico, un esfuerzo de magnitud histórica. ¿Para qué? No sé, vos seguime que yo no te voy a defraudar. Claro. Bueno, la izquierda tiene que elaborar un programa. Nosotros estamos trabajando en eso, en elaborar un programa. El programa se sintetiza en algo así como Corea del Sur más Suecia. El socialismo argentino puede construir con los recursos que deja el capitalismo moribundo, puede construir una sociedad de carácter tecnológicamente avanzado al nivel de Corea del Sur, que es capaz de pelear en ramos fundamentales con los principales países del mundo, y sobre esa base conquistar un nivel de vida muy elevado. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si vos no tenés esa base, no tenés nivel de vida elevado. El nivel de vida elevado, a menos que venga la revolución mundial y lo cambie todo, solo va a salir si vos proyectás a tu población en los renglones de producción donde la tecnología es más elevada y por lo tanto la educación es más elevada y por lo tanto los ingresos son más elevados. Claro. Ahora, si vos te vas a dedicar a criar chanchos, olvídate. Claro. Vos te das cuenta en qué productos primarios también. Bueno, pero escúchame, volvamos al kirchnerismo como farsa del peronismo. El peronismo intentó transformar a la Argentina en una potencia y termina realizando un verdadero, para tomar la terminología de Jauretche, un verdadero pacto de vasallaje neocolonial al mejor estilo de que ya tuvimos con Inglaterra, con el agravante de que tuvimos con Inglaterra era progresivo porque construía un país que no existía. Y este es regresivo porque vamos a tener que desarmar la Argentina para criar chanchos para China. Porque los chinos quieren que vos críes chancho. Y a cambio de que vos críes chancho, ¿qué quieren ellos hacer? Por ejemplo, construir 2 centrales nucleares en Buenos Aires. Pero ¿cómo? Si nosotros exportamos centrales nucleares. Si uno de los puntos de orgullo nacional, y además de orgullo nacional estatal, ejemplo de todo aquello que se dice contra el Estado, ¿sí? que demuestra que desde el Estado se pueden hacer cosas y muy avanzadas, está la política nuclear argentina. Entonces ahora resulta que para criar 4 chanchos para los chinos tenemos que desarmar lo mejor que tenemos. Vos te das cuenta hasta qué punto el kirchnerismo es la farsa de eso. Está muy claro, Eduardo. Yo te escucho atentamente y realmente es muy interesante todo lo que estás contando, pero tenemos nuestros límites de horario en la radio. Entonces yo quería ver si podíamos, porque ya la parte sobre proyectos políticos, sobre el capitalismo ahora, todo eso está clarísimo. Quería hacerte algunas consultas del momento. Por ejemplo, ¿qué opinás vos de la cuarentena, de la pandemia? ¿Vos pensás como piensan otros dirigentes de izquierda con los que hemos hablado, que dicen que la cuarentena de izquierda y la no cuarentena de derecha? Si hay algo intermedio, ¿cómo la ves vos? Mira, es curioso que digan eso ahora porque al principio decían lo contrario. Recuerdo a Manuela Castañeira, y no quiero ser injusto, pero me parece que a Bregman también, o a Del Caño, hablar de proyectos de control y de ¿cómo se llama? Una cosa casi, digamos, tipo conspiranoica contra la cuarentena. La cuarentena, estamos en medio de un problema que es mundial. Y la idea de que nosotros somos más vivos que el resto es tan absurdo como creer que con tomar dióxido de cloro se acabó la historia. Acá no hay conspiraciones, es un problema real y nadie sabe bien cómo manejarlo. En un contexto así, nosotros defendimos la cuarentena como un instrumento para resguardar la salud de la clase obrera. Está claro que hace mucho que la cuarentena no existe más. La cuarentena existió a lo sumo el primer mes y medio.
después se acabó. Ahora, ¿para qué servía la cuarentena? La cuarentena servía para una cuestión sencilla. Primero, para evitar que te explote y tengas una situación tipo Italia o tipo España, que tengas que dejar morir gente porque no tenés cómo atenderla, para preparar el sistema, y después para tomar una serie de estrategias que tenían que ver con controlar la situación, buscar a los infectados, aislarlos, tener una política proactiva en relación a eso. Si no, lo que estabas haciendo era simplemente postergar el hecho. Bien, postergás el hecho y además te das cuenta a mitad de camino que te quedaste sin combustible porque la gente no puede quedarse en la casa. O sea, media Argentina no puede quedarse en la casa. ¿Quién se puede quedar en la casa? Me puedo quedar yo, que soy docente. Claro. ¿Entendés? Pero que el tipo que tiene que salir a laburar. Entonces, uno ve la provincia de Buenos Aires. Kicillof hace un escándalo, pero si la provincia de Buenos Aires está más desregulada que Capital. Claro, sí. Yo vivo en San Martín y camino por San Martín como si fuera un día normal. Sí, Cruzo sí, la General Paz y no es que te están controlando todos los días, pero tenés un control para cruzar, vas a ver. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro. La cuarentena la fueron levantando de hecho, sin prever absolutamente nada y sin llevar adelante las otras cosas. Ahora me venís a decir que probablemente te alcancen las camas, pero no te alcance el personal sanitario. ¿Que no tenías nada para hacer con eso? Uno, ¿no se te ocurrió construir un banco de suplentes? Casar a todos los alumnos de último año de las universidades de todo el país y prepararlos nada más que para eso. Tuviste 5 meses para hacer eso. Claro. ¿Cómo no podés tener todo un equipo de relevo? Además, tenés tipos que te están peleando en la primera línea. ¿Cómo no los cuidás? No me jodas. Tenemos un montón de ejemplos de cómo han mandado al muere a la masa de los compañeros enfermeros, médicos, etcétera, etcétera. Entonces, es un verdadero crimen social lo que han hecho, porque han paralizado la economía, lo cual hasta cierto punto era necesario, y no han sabido construir nada que te permita llevar adelante la situación, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hacen eso? Bueno, por un montón de razones que nos obligarían a volver hacia atrás. Pero básicamente, porque no tenés un plan. Claro. No sabes a dónde querés llevar al país. No sabes cómo manejarlo. Y el único plan, vos fíjate, ¿cuál es el éxito más resonante de la política de los últimos años? El resurgimiento de Cristina. Es el éxito más resonante. Claro. Yo te diría, desde que Menem le ganó la interna a Cafiero, ¿no? O desde que Alfonsín le ganó la presidencia a Luder, el éxito más resonante es el retorno de los muertos vivos. O sea, claro. Cristina estaba al borde de la reja y hoy los tiene a todos contra la reja. Claro. Ahora, toda esa masa de energía política que con mucha inteligencia manejó muy bien, y obviamente aprovechó las circunstancias, porque hasta que a Macri no se le acabó la deuda, hasta ese momento estaba muerta. Pero todo eso que consiguió, ¿al servicio de qué está? ¿Me podés explicar al servicio de qué está? Simplemente de que ella no vaya presa. Es evidente hasta que, eso, claro. hasta y qué creo punto... que eso en mucha gente es lo que olfateó y por eso mucha gente más allá de ideología salieron a protestar, ¿no? Obvio. Porque se olfatea. Obvio. Claro. Hay un país girando en torno a los caprichos de una señora que se afanó una cantidad de plata muy evidente. ¿Entendés? Entonces cualquier país del mundo, vos sos funcionario público y le das contratos a tipos que después van y que tratan tus hoteles y encima se constata que tus hoteles no son ocupados por quien te lo contrata, vos estás preso con pito y cadena. Claro. Eso es. ¿Entendés? Es tan evidente, es tan vergonzoso y además todo eso se liga con lo que venimos viendo después. Porque todo eso empieza a meterse por el lado del Estado negro, de los narcos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vos fijate hasta qué punto el kirchnerismo es la farsa del peronismo, sin por esto yo querer reivindicar el peronismo clásico, pero comparado con esto, ¿qué decía el general? Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Acá Cristina está destruyendo un gobierno, el de Alberto. Está destruyendo un país para salvarse ella. Porque hoy la piedra de toque del sistema político argentino es Cristina. Si no está Cristina, a Alberto no hay con qué darle. Está muy claro. Eduardo, yo te agradezco mucho por esta comunicación y bueno, vamos a seguir en contacto, ¿eh?
te agradezco mucho. Nos seguiremos viendo y charlando, porque si hay algo que la Argentina tiene, es material para divertirse. Exactamente, exactamente. Y la verdad que sí, cuando te escucho, aparte de aprender algunas cosas, uno también se divierte porque es una mirada que bastante objetiva de la situación que estamos viviendo. Y además, si no, te tenés que matar. Y si no, claro, si no, tenemos que suicidarnos todos. Es así. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande a todos. Gracias, muy amable.